Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con estas charlas de capacitación en derecho laboral. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Enzo Cabrera, derecho especialista en derecho laboral. Y hoy vamos a hablar sobre... Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias. ¿Se escucha bien ahí? Gracias por la invitación y admiro el coraje que han tenido en venir acá un día como hoy, sobre todo escuchar una charla como esta, ¿no? De la naturaleza jurídica de la ley de riesgo. Yo pensaba cuando venía para acá que cuando escucharon la convocatoria los grupos de WhatsApp ardían, va a venir un loco a hablar de naturaleza jurídica, un tema apasionante. No, pero trato de que vaya a ser lo más llevadero posible, por lo menos aburrido posible, ese es el propósito que tengo. Así que muchas gracias por la invitación, gracias a la sección Concordia y a la UNL por la invitación. Bueno, si les parece bien, primero, para organizar más o menos la charla, hagamos una hora en la primera parte, sobre todo las hipótesis cubiertas de la ley de riesgo, qué hipótesis cubre la ley de riesgo de trabajo, y después sí ya nos metemos con la naturaleza jurídica. No sé si hay previsto alguna pausa o algo. Un pequeño break, sí, yo aprovecho a fumar aparte, así que también. Así que bueno, no es lo aconsejable, pero ¿qué vamos a hacer? Decía, entonces, la primera parte vamos a tratar de desentramar qué quiere decir la ley de riesgo de trabajo, cuáles son las hipótesis que cubre la ley de riesgo, porque como en toda ley o en cualquier ley que queremos desentramar el espíritu, lo primero que tenemos que ver es a qué se va a aplicar, cuál es el ámbito material de aplicación que va a tener la ley de riesgo de trabajo. Después sí podemos hablar de la aplicación del RIPTE, de la constitucionalidad de las comisiones médicas y de la tasa de interés, de lo que sea. Pero primero tenemos que saber a qué se aplica. Una vez que tenemos eso claro, ya sí podemos avanzar en el resto de las cuestiones. Entonces, la ley de riesgo define en el artículo 6 dos grandes categorías, digamos, ¿no? Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, como dos grandes conjuntos que engloba dentro de esa categoría. Y dentro de los accidentes de trabajo, las tres modalidades, el accidente por el hecho del trabajo, en ocasión del trabajo y el accidente in itinere. Y aparte, las enfermedades profesionales. Esta consideración merece alguna consideración crítica, porque lo primero que hay que ver es por qué se establece esta diferenciación tan tajante entre accidente y enfermedad y cuáles son los problemas de carácter conceptual que por ahí trae. La distinción entre accidentes y enfermedades no es un privilegio de la Argentina. Le diría que a nivel mundial todos los ordenamientos que tratan esto lo dividen, incluso la Organización Internacional del Trabajo también diferencia entre accidentes y enfermedades. Eso no implica que sea un criterio del todo correcto. Sin ir más lejos, no pretendo irme de tema, pero pasó algo de esto con el coronavirus, cuando estábamos en el auge del coronavirus, que nadie sabía bien cómo entramparlo dentro de la norma, si era un accidente, si era una enfermedad, o era un accidente, digamos, se contagiaba, o en principio creíamos que se contagiaba a través de la tos. La tos, por definición, es un hecho súbito y violento, digamos, ¿no? El problema es que el coronavirus era una enfermedad. Por eso, alguna de las particularidades que tiene la definición de la ley de riesgo de trabajo. Entonces, decía que la ley lo que cubre en materia de enfermedades profesionales son las enfermedades que están dentro del listado, ¿no? Son todas las enfermedades que guardan con el trabajo una relación de causalidad directa y exclusiva. Directa y exclusiva la relación de causalidad. Entonces, lo que hace la ley de riesgos es presumir ese nexo causal. Es decir, determinado que pertenece, que hay una relación causal entre el hecho y la patología, es una presunción prácticamente iure de iure de que va a responder la aseguradora de riesgo, ¿no? Esto estaba vinculado anteriormente con la ley que rigió mayormente los accidentes de trabajo en la Argentina, fue la 9688, una ley de 1915. Esa ley tenía un breve listado de enfermedades, si no recuerdo mal eran unas 14 enfermedades,
después se fue ampliando con el correr del tiempo, incorporaron alguna otra más, no muchas más en prácticamente 80 años de vigencia. Pero la 96-88 lo que permitía era justamente esto, establecer esa presunción causal, esa relación causal, mejor dicho, con carácter que no admitía prueba en contrario. Pero aparte dejaba a salvo la posibilidad de que, demostrado en juicio el nexo causal entre una cosa y la otra, era indemnizable, ¿no? Entonces, fuera de esto, fuera de las enfermedades profesionales estricto sensu, digamos, las que cubre la Ley de Riesgo de Trabajo, queda un sinfín de situaciones que la doctrina ha dado en llamar como enfermedades laborales no profesionales. Y que no son profesionales porque no responden a ese parámetro de causalidad exclusiva y directa con el daño, y además porque no están incluidas en el listado de enfermedades, ¿no? Tengan presente que el decreto 1278 del 2000, cuando se sancionó ese decreto, estableció esta particularidad, que tenía que tener una causalidad directa y exclusiva, y además que podían incorporarse nuevas enfermedades profesionales a través del mecanismo previsto en la Comisión Médica Central. Lo cierto es que desde el 2000 que se sancionó la norma hasta el día de hoy, se incorporaron, si yo no me acuerdo mal, pero les diría que el antivirus, el mal de Chagas, alguna hernia y las varices bilaterales. En 30 años de vigencia, 20 y pico años de vigencia, se incorporaron 4, ¿no? Entonces, volviendo a las enfermedades laborales no profesionales, ¿no? Esto que queda por fuera de la cobertura de la ley de riesgo. Decía que reconocen la causa o la concausa en la ejecución del trabajo o en las condiciones medioambientales en las que el trabajo es prestado. Pero que en la medida en que no pueda comprobarse esa relación de causalidad directa y exclusiva, no van a quedar comprendidas, y por lo tanto ese trabajador que padece una enfermedad de esta característica no va a poder acceder a la reparación. La ley de riesgo de trabajo lo rechaza como hipótesis de cobertura. Entonces, lo que vamos a tratar de ver acá es cómo lo traemos hacia adentro, ¿no? Decía, esta diferenciación, ¿por qué marcaba lo de la 96-88 antes? Porque preveía los dos sistemas, el del listado cerrado de enfermedades que presumía el nexo causal, y por fuera el de las enfermedades laborales no profesionales, que había que decretar en juicio la relación causal entre una y otra. Entonces, durante la vigencia de la 96-88, la jurisprudencia fue abriendo un abanico lo bastante generoso y lo bastante amplio como para entrampar o aprender, mejor dicho, no es entrampar la palabra, sino aprender dentro de la norma muchísimas situaciones que no tenía la cobertura en ese listado, donde no se presumía la relación causal, ¿está? ¿Qué puede haber sucedido para llegar hasta este presente bastante crítico que tenemos? Creo hay una consideración de Machado al respecto que dice que probablemente esa apertura, es decir, esa posibilidad que se dejaba a los jueces de aprender en la norma situaciones no cubiertas, fue abriéndose cada vez más de manera tal de que se llegó a cubrir situaciones que no estaban del todo claras, ¿no? Y de ahí también nos viene la teoría de la concausa y la indiferencia de la concausa. Yo me acuerdo en mi estudio jurídico, yo tengo jóvenes, 41 años, aunque no parezca, pero no, conmigo trabaja gente de arriba de 70. Y recuerdo perfectamente cuando decían que con la ley 96-88 lo que pasaba cerca del trabajo lo metían como tal, y de ahí lo de la indiferencia de la concausa, digamos. Lo que quiere decir es que el abanico se amplió tanto que terminó por ahí siendo demasiado generoso en algún sentido. Entonces, esta frase me parece bastante gráfica. Se decía que concausa es causa junto con otra de algún efecto. Concausa es causa junto con otra de algún otro efecto. ¿Qué quería decir esto, básicamente? Que el daño, sea cual fuera el daño, no se hubiera producido sin la contribución del trabajo, ¿no? Y ahí venía toda la discusión que muchas veces tenemos hasta el día de hoy, ahora ya con el decreto del 2014 bastante menos, pero de las hernias de disco.
donde bueno, la exposición al agente de riesgo, como en este escenario donde somos, no sé, pero seremos más de 50 personas, si nos sometemos o nos exponemos a un mismo agente de riesgo, no todos vamos a contraer la misma patología. Es decir, cada uno de nosotros tiene una labilidad que va a hacer que determinado agente de riesgo active o no cierta patología, ¿no? Entonces, la indiferencia de la concausa no tenía en cuenta estas particularidades y no, en muchos casos no establecía cuál había sido la incidencia del trabajo en la causación de esa enfermedad o de esa patología. Decía, eso probablemente eso, junto con alguna otra cosa, pero ese fue el pedacito de razón del cual se tomó el legislador en el 95, previamente el legislador de la 24028, que tuvo una vida bastante breve, y después sí, el legislador del año 95, para decir, bueno, vamos a cortar con esto, y empoderados como venían, con toda la ola propia de los 90, avanzaron y eliminaron la concausa y la indiferencia de la concausa, digamos, ¿no? Por esto existe el listado de enfermedades profesionales. Es decir, lo que no está entrampado dentro del listado de enfermedades no existe como hipótesis de cobertura. Hay una cuestión acá que quiero contarla, no sé si es del todo jurídica, pero no deja de leerse en términos de clave histórico-política también, porque esta cuestión del pedacito de razón, digamos, de esa parte de razón y del contexto de época en el que se sanciona la 24557, me refiero a eso porque el artículo 6 no se ha modificado desde ese momento hasta entonces, hay que leerlo indefectiblemente en clave histórica también. Entonces, lo que sucedía con las enfermedades laborales y con las enfermedades profesionales en general era que había una marcada sospecha de los empleadores de que se exageraba, ¿no? De que esta cobertura que muchas veces la judicatura le daba a ciertas enfermedades estaban exageradas. Lo cierto es que había también, a raíz de eso, había un prejuicio social del que el legislador se tomó y del que se tomaron entonces muchos de los actores políticos y sobre todo económicos del momento, como para terminar de blindar el esquema de la 24557. De hecho, cuando se sanciona la ley de riesgo de trabajo, y esto es una cuestión que trato de marcarla siempre, la 24557 fue una ley hecha por contadores. Entonces los abogados estaban de fiesta, pues como que espero que no haya ningún contador acá, pero como cada vez que interviene un contador, nosotros tenemos una fuente de trabajo inagotable. El contador que idea la norma, Osvaldo Giordano, hoy ministro de Finanzas, de Economía de la provincia de Córdoba, actualmente ministro de Economía, junto con su equipo de trabajo, secundado como espada jurídica o como espalda jurídica de una colega, una doctora que había sido secretaria de un juzgado. Los cordobeses se llaman tribunales colegiados de instancia única, ¿no? Sería como una suerte de secretaria de un juzgado de primera instancia. Ese era todo el equipo que ideó esta norma, está a la vista, digamos, ¿no? Pero digo, cuando presenta la norma, la presenta Giordano, junto con Andrea Torres y Mara Betiol, que actualmente es gerente de la UAR, de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, porque hicieron la ley y además sacaron un libro comentado. Era una maravilla, digamos, venía de pericia. Bueno, era redondito. Entonces, presenta la norma en un salón muy lindo así como con muy bien servido y demás. Y antes de empezar a comentar el libro que habían escrito y la norma que tanto esfuerzo les había costado, proyectan un video. Y ese video era un video de Los Simpsons, donde estaba, esto es real y no estoy inventando, no tengo tanta capacidad inventiva, proyectan un video de Los Simpsons donde está Homero, no sé si se acuerdan, con un vestido de... Algunos me miran, muchos tienen mi edad, no se haga lo que nunca vieron Los Simpsons. Pero digo, está Homero vestido de una túnica de hawaiana y había puesto un pajarito a teclear. Y Homero comía cantidades irracionales de comida para autoincapacitarse, ¿no? Entonces imagínense, por eso digo hay que leerlo en clave histórico-política, esa fue la presentación de la ley de riesgo y esa fue la presentación de las enfermedades profesionales. Imagínense, por esto decía lo de los prejuicios sociales de la época, ¿no?
Bueno, me fui con los contadores, tengo una cosa con los contadores, pero disculpen si hay alguno acá. Pero no, tratando de volver brevemente a la cuestión. Entonces, ¿por qué esas sospechas recaían sobre las enfermedades profesionales y no sobre los accidentes? Porque el accidente, por la propia mecánica que tiene, es fácil de probar. Ese hecho súbito y violento, con el requisito que antes existía de la 9688 de la externalidad, digamos, pensando en que fuera algo que viniera de afuera, que no fuera el propio trabajador el que sufriera ese evento, digamos que facilitaba, el accidente de trabajo facilita la prueba. Y de ahí se abre todo el abanico de responsabilidad, cómo va a responder la aseguradora y sobre qué va a responder. Con las enfermedades no, por esto que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de que no siempre existe una relación causal, directa y exclusiva entre el daño y la enfermedad. Un poquito de agua. Son los contadores, siempre. Entonces, decía que desde el punto de vista probatorio siempre fue más fácil, digamos, probar el accidente que la enfermedad. Esto de la incidencia causal o concausal del trabajo. Si pensamos a veces en materia de derecho común, no necesariamente derecho del trabajo, el Código Civil y Comercial y el viejo Código Civil también, siempre se respondía por las consecuencias dañosas inmediatas, incluso por las mediatas previsibles. Es decir, eso es un hecho que ni siquiera en el derecho común, donde no tenemos la protección propia de nuestra materia, sería indiscutible. Bueno, en la órbita de la ley de riesgo de trabajo esta posibilidad no existe. Es decir, lo que no está en el listado no existe en el mundo. No lo podemos traer de ninguna manera, ¿no? Entonces, acá hay una incongruencia bastante grande. Bueno, decía esto como una última cuestión acerca de accidentes y enfermedades y demás. El sistema de la ley de riesgo deja fuera esto que veníamos hablando, un amplio abanico de situaciones o de consecuencias no cubiertas. ¿Por qué la diferenciación tan tajante, tan marcada entre el accidente y la enfermedad? Que incluso llega a lo conceptual, porque de accidente tenemos una definición, ¿no? Todo hecho súbito y violento, es decir, lo que marca la característica del accidente es, esto entre comillas, la espectacularidad, ¿no? Esta cosa, esa aparición súbita, esta cuestión violenta. Y como reverso del accidente está la enfermedad vista como un proceso que en principio es ajeno a los sentidos. Es una cuestión que se va dando de manera imperceptible a los sentidos, que se da de manera civilina, que uno no puede, salvo que, como hacen generalmente las RT, con estudios periódicos, puedan detectarlo. Eso era un chiste, me miran como si, no, es mentira, no estaba diciendo en serio. No, pero digo, es como el antónimo, digamos, entre la violencia del accidente y la enfermedad como proceso. También esto trae alguna complicación. Algo dije antes del coronavirus, digamos, para entramparlo dentro de alguna de las hipótesis cubiertas. Pero podemos pensar en infinidad de supuestos. Por ejemplo, uno de ellos, que es bastante singular, es el SIDA. El SIDA está previsto en el baremo de enfermedad, en el listado de enfermedades como una enfermedad. Ahora, la causa que provoca el contagio generalmente es un accidente, tiene que ver con un pinchazo con una jeringa o alguna de las situaciones. Y solo lo prevé en el ámbito del trabajo de la salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos frente a eso? ¿Cómo lo tomamos? ¿Como un accidente o como una enfermedad? Y así miles de supuestos. Me acuerdo de Machado da uno que es bastante trágico el de Machado, pero dice ese trabajador que dentro de la fábrica se produce un escape de gas y muere, digamos, ¿no? Es evidente que lo que inicia esto es un accidente y el proceso que se va dando dentro de ese trabajador provoca una enfermedad que muere. ¿Por qué esta definición o por qué esta digamos, diferenciación es importante? Y porque va a tener que ver con que, como dije antes, el accidente, una vez probado el accidente, las consecuencias se presumen. Incluso hay un supuesto que me pareció siempre por lo impactante, siempre lo traigo a colación, que es el trabajador diabético que recibe un golpe. Es decir, ese trabajador diabético que tiene un accidente y después termina
con un pie diabético que se llama, termina con la pierna amputada, ¿no? Sí, lo que causa la patología es claramente un accidente, pero lo que determina las consecuencias es la enfermedad y la predisposición que tenía ese trabajador o esa trabajadora para contraerlo. Vuelvo. El accidente, una vez que se prueba, la norma presume las consecuencias. No viene a discutir cuáles son las consecuencias de ese accidente. La enfermedad no. La enfermedad está listada y ahí nos lleva al baremo y nos establece cuáles van a ser los porcentajes de incapacidad que nos van a otorgar. ¿Está? Bueno. Decía esto del accidente que me parecía interesante. De las muy pocas cosas interesantes, o por lo menos ponderable que tuvo la 24.557, es quitarle al requisito de que era súbito y violento, quitarle un recaudo que era el de la externalidad. Porque antes eran 3 los recaudos, era súbito, violento y externo. Y con externo se hacía referencia, se pensaba, imaginemos que es una ley del año 15. Entonces se pensaba en el trabajo fabril, en el trabajo industrial, en el trabajo fordista, y entonces la externalidad tenía que ver con que venía de afuera, ¿no? Con que el sujeto producía alguna consecuencia orgánica que pudiera provocarlo. La ley le quita la externalidad, por lo menos tenemos un requisito menos para poder probar, digamos, ¿no? En fin. Me río porque me estaba acordando. No voy a contar todas las anécdotas porque después me van a decir que vine a contar anécdotas y no. Vamos a seguir con digamos, ¿cómo hacemos para con todo esto, con las enfermedades que no han quedado cubiertas por la ley de riesgos, para tratar de incorporarlas dentro del sistema y que ese trabajador o esa trabajadora que padece una enfermedad laboral pueda acceder y pueda recibir cobertura? Las hipótesis son 3. La primera es la que, algo adelanté antes, es la prevista en el decreto 1278 del 2000, que establece que uno puede, ante la Comisión Médica Central, llevar el caso particular, estamos hablando de patologías no listadas claramente, llevar el caso particular, estableciendo la relación causal directa y exclusiva entre el tipo de tareas que prestaba y la enfermedad que porta esa persona, llevarlo a la Comisión Médica Central y que la Comisión Médica Central la acepte en cada caso particular. No es que va a quedar incorporada al listado, sino que en cada caso particular la Comisión Médica Central lo va a determinar. No conozco un solo colega o una sola persona que haya intentado esta vía. Honestamente, lo que decíamos antes, en 30 años de vigencia, la norma incorporó 4 o 5, no más que eso. De hecho, el año pasado, creo, para un trabajo de la Universidad del Litoral, estuve estudiando las estadísticas en materia de enfermedades psicológicas y psiquiátricas y cómo los trataba la ley de riesgo. Entonces, cuando uno entra a ver las estadísticas, que generalmente ni siquiera la superintendencia pone a disposición, sino más bien la UART, porque la superintendencia tiene que ser una especie de genio de la NASA para entenderla. El promedio que la Argentina tiene, porque esa es otra de las cuestiones, digamos, el subdiagnóstico que tienen las enfermedades profesionales. Entonces, la media mundial del total digamos, llamémosle siniestros laborales, los siniestros tienen que ver más bien con vehículos, pero supongamos que le damos la categoría de sucesos, eventos dañosos derivados del trabajo. La estadística de las enfermedades a nivel mundial es del orden del 35%. En la Argentina es del 3%. No es porque nosotros, ¿no es cierto?, tengamos una prevención sumamente eficaz en materia de enfermedades profesionales, sino porque simplemente se subdiagnostican. Y en materia de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, prácticamente descienden a 0. Porque además, el baremo de enfermedades listadas no permite que nosotros, no permite que accionemos directamente solicitando la patología. Esto es en sentido estricto, después nos encargamos nosotros de ir ensanchando un poco la cuestión.
Pero si tuviéramos que plantear, digamos, nos encontráramos con un juez positivista puro y duro, digamos, y se atuviera a la fría exégesis de la norma, lo cierto es que no puede plantearse ninguna patología psicológica o psiquiátrica que no sea derivada de un accidente. Es decir, primero tiene que haber un accidente que cause un daño, cualquiera fuere. Se cortó un dedo y el tipo quedó incapacitado, pues no se puede mirar el dedo. Bueno, ahí sí viene la patología psiquiátrica, pero siempre es secundaria al accidente principal. Hoy lo que estamos viendo, y es una epidemia a nivel mundial, son las patologías psiquiátricas y psicológicas que se derivan del trabajo. El burnout, por ejemplo, el síndrome del trabajador quemado, no está previsto en la ley de riesgo. No está previsto el estrés, no está prevista la depresión por alguna situación de violencia de género, situaciones de violencia laboral. Bueno, todo esto no está previsto. Por eso hay que ver cómo se meten dentro del sistema, cómo hacemos para introducirlo. Entonces, como dije, el decreto 1278 no lo lean, no sirve, no va. Por ahí no es. Si alguien lo quiere intentar, acompañamos y aplaudimos si logran algo, pero lo cierto es que por ahí no va a entrar. Después está la doctrina que surgió de Silva con Unilever, el fallo de la Corte, donde ese fallo tiene dos particularidades. La mayoría, lo que resolvió la mayoría, que dijo que Silva con Unilever de Argentina, ¿no? Era una acción civil, ¿no es cierto? Cuando todavía reclamábamos por el derecho común, cuando las prestaciones del sistema eran directamente miserables porque habían quedado completamente desactualizadas. Una muerte en el año, no sé, en 2007, cuando sale Silva, eran 180.000 pesos. Previsto del año 95, $180.000. Hoy aplaudimos con los dedos de los pies y obtenemos un resarcimiento de $180.000. Pero bueno, sin llorar sobre la leche derramada, lo cierto es que en Silva con Unilever, la Corte dijo, en la medida que esté probada la relación causal, no hay inconveniente para que el trabajador obtenga el resarcimiento. El resarcimiento del derecho común, digamos, ¿no? Donde había que probar no solo la relación causal, sino además cada uno de los daños. Eso dijo la mayoría. Pero la minoría, que la conformaron Fait y Petraki en ese momento, fueron con una solución mucho más radical y dijeron, si está acreditado el nexo causal entre la prestación o la modalidad de las tareas y el daño, el enlistamiento, digamos, es directamente inconstitucional. No puede quedar al margen de la reparación, ateniéndose simplemente a lo que dice el artículo 6, un trabajador que ha sufrido un accidente y en la medida en que se haya comprobado esta relación causal directa con el trabajo. Esa fue la minoría. Digo para que quede claro, la mayoría resolvió otra cosa. Y después de esto, y ahí sí ya con otro... Este fallo de la Corte tiene una particularidad. Debe ser uno de los fallos menos conocidos, uno de los mejores fallos y de los menos conocidos a la vez, que es Rivadero Nicolás Cayetano, creo. Después yo les paso los fallos, todos estos fallos que voy nombrando se los dejo a disposición. Rivadero con Liberty, ahí sí directamente en el marco de una acción sistémica, ¿no? Y ahí sí, la Corte toma el toro por las astas y dice, el tema era así, era un trabajador, yo apelo a mi memoria que es bastante mala por cierto, pero después lo chequeamos si ustedes quieren, pero este era un trabajador metalúrgico, era un juicio que se inicia en Córdoba. Córdoba además tiene una particularidad en materia de riesgo del trabajo. La Corte, cuando habla de la Corte, es la Corte 2004-2014. La otra Corte no, porque no ha sido propicia a receptar este tipo de cosas. Pero la Corte originaria, ya dictado Aquino en su momento, estoy con las anécdotas, estoy como estaba mirando Intruso antes de venir, se ve que de ahí me debe haber quedado. La Corte de ese momento, ya habiendo dictado Aquino, digamos, y habiendo producido todo el vendaval de fallos que siguieron esa tendencia, el Superior Tribunal de Córdoba seguía declarando la constitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Riesgo. Y no había forma de hacerlo entender que ya la Corte lo había declarado. Y en uno de los fallos, ese sí no me acuerdo el nombre, la Corte agarra el expediente y le dice, chicos, ya le dije 4 veces que no, pero lo reta de manera contundente. ¿Por qué digo esto? Este fallo, Rivadero con Liberty, viene de Córdoba. Entonces rechaza la demanda en primera, segunda y en el Superior Tribunal. Era un trabajador metalúrgico que tenía problemas cervicales. En el peritaje médico queda
específicamente determinado que la modalidad en la que este trabajador prestaba sus tareas, que era, no recuerdo bien si era mecánico o tornero, pero era cierto que las prestaba mirando hacia abajo, queda expresamente determinado que la modalidad en que ejecutaba la tarea era lo que le había provocado la enfermedad, en ese caso, enfermedad laboral no profesional. Entonces la Corte descalifica el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y dice que no puede quedar al margen de la reparación con baremo, sin baremo, en la medida que esté acreditado el nexo causal entre las tareas y el daño, hay que repararlo. Lo prevea la ley o no lo prevea. El sistema de alistamiento está muy bien, por eso volvemos a la lógica un poco de la 9688. Está muy bien en la medida que facilita la prueba. Ahora, no puede limitar, no puede impedir el acceso a la reparación. No estamos ni siquiera en el derecho civil acá. Estamos dentro de la órbita del derecho al trabajo con un sujeto que no solo tiene preferente tutela constitucional y que además es hiposuficiente en su relación de trabajo, sino que además tiene un daño en su salud. Entonces, mucho más con esto, la Corte toma esa Corte, todavía creo que estaba Rolando Gialdino, que hacía los votos en materia laboral, toma este caso y casa la sentencia del Superior Tribunal y ordena reparar el daño aun cuando no se encontrara listado. No sé por qué este fallo no tuvo la trascendencia que sí tuvieron otros, ¿no? Un fallo bastante particular porque nos permite acceder a hipótesis de cobertura, en principio no prevista de la norma. Antes de Rivadero con Liberty, el año antes, creo que Rivadero con Liberty fue el 2012, la Corte había dictado Obregón, donde en Obregón declaró la inconstitucionalidad de las comisiones médicas. Sí, también estaba Lorenzetti, que sí, porque me miran como diciendo, pero estaba Lorenzetti, ahora Lorenzetti dijo otra cosa. Sí, no, hablen con Lorenzetti, no es problema mío. Bueno, sí, Lorenzetti estaba en esa corte y no me acuerdo si vota en Obregón. Pero declara la inconstitucionalidad de las comisiones médicas y del procedimiento. Y la interpretación que se le puede dar a esto, es decir, si aunamos Obregón con Rivadero, es la siguiente. Una vez declarada la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, se recuperan por la judicatura las facultades que tenían para determinar en cada caso concreto qué es y qué no es una enfermedad profesional. ¿Está? Si a eso agregamos la doctrina que surge de Rivadero, tenemos que en cada caso concreto el juez del trabajo o la jueza del trabajo va a poder determinar si es una enfermedad profesional, obviamente si acreditamos la relación causal, si es una enfermedad profesional y cuál va a ser la extensión del daño que tiene, ¿cierto? Siguiendo esta teoría de los fallos de la Corte, que por ahora no se han modificado, si Obregón en algún sentido, pero en la provincia de Entre Ríos no. Si nosotros se ha decretado la inconstitucionalidad de las comisiones médicas en prácticamente todos los tribunales. El superior ha convalidado, no me quiero ir de tema ya con la 27348, pero es importante, el superior lo ha convalidado, si bien por vía de una cuestión procesal, digamos. Roberto me mira muy atento como diciendo no nos va a criticar a nosotros, no, más bien todo lo contrario, fue uno de los primeros en declarar la inconstitucionalidad de la norma, declara la inconstitucionalidad de la ley de adhesión y la competencia de la justicia del trabajo para entender en todos estos procesos. Cuando apelan y el fallo va al superior, el superior declara mal concedido el recurso por la Cámara. Y esto tiene una arquitectura bastante interesante, práctica, desde mi punto de vista. No sé si es la mejor, pero sí es la más eficaz. Porque si el superior se metía a evaluar la constitucionalidad o no de la ley de riesgo de trabajo, quedaba la vía del recurso extraordinario para las aseguradoras y arriba estaba Expósito esperándonos, mirándonos ahí aterrado. Entonces, diciendo que, ¿cuál es el fundamento del superior? Diciendo que las cuestiones de competencia no son pasibles de ser revisadas por vía de recurso inaplicabilidad de ley. ¿Se entendió un trabalengua esto que dije? Cuando se declara la competencia, si el juzgado se declara competente, no es posible revisar la competencia a través del recurso inaplicabilidad de ley. No así si se declara incompetente. Ojo, si se declara incompetente, vemos. Pero acá se declararon competentes. Todas las cámaras, creo que la de Uruguay también me parece que se declaró. Todas las cámaras declararon la inconstitucionalidad de la ley de riesgo y
la competencia de la justicia del trabajo para entender estos temas. Entonces el superior, para obturar la vía del esto lo considero yo, por ahí viene alguno de los vocales y me dice no queríamos hacer esto, pero bueno, es bastante evidente que esta fue la consecuencia. La consecuencia fue que no pueden irse vía recurso extraordinario porque el circuito recursivo termina en las cámaras de apelaciones, ¿no? Si la Cámara declara la competencia, baja, y si declaran el recurso de inaplicabilidad de la ley, si lo conceden, de arriba se lo declaran mal concedido y dele trámite a este proceso. No digo nada, me quedo ahí, iba a decir, no digo nada. Bueno. Dos fallos que me gustaría recomendarles en este sentido que venimos hablando. Uno es, y ese aúna las dos situaciones que yo venía marcando. Una es el fallo Bucci con 2C, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Ese fallo Bucci tiene la particularidad, primero, de resumir con mejores argumentos y mucho más simple de lo que yo dije, esta cuestión de cómo recupera, a través de la declaración de inconstitucionalidad de las comisiones médicas, cómo el Poder Judicial recupera la facultad de determinar qué es enfermedad profesional y qué no. Y además lo hace con una patología psicológica que no estaban listadas, ¿sí? Tiene las dos aristas de las que veníamos hablando. O sea que tan loco no estamos si planteamos algo de esto, o nos vamos a Río Negro y lo planteamos ahí. Y después hay un fallo muy interesante, que es un fallo que se conoció en realidad se conoció se había declarado la constitucionalidad del decreto 669 del 19, que es el fallo Trota, con voto de Juan Orsini de La Plata. Es un fallo largo, extenso, pero recomiendo fervorosamente la lectura, porque como todo lo que toca Orsini está muy bien tratado, muy bien trabajado. Pero también la particularidad de este fallo Trota es que básicamente enlista enfermedades que no estaban enlistadas, ¿no? Acreditada la relación causal entre la modalidad de las tareas y el daño. Y por último, digamos, y como voy a hacer una breve síntesis porque por ahí, digamos, estamos hablando de cómo enlistar enfermedades o de cómo reparar o de enfermedades laborales que no están previstas en el baremo o en el listado de enfermedades, ¿no? Entonces, si con nada de esto alcanza, ¿qué nos queda? Como decía Diana Cañal, siempre que el intérprete anda perdido en la enramada del derecho, sale para arriba, no nos queda otra. Entonces, y para arriba, ¿qué tenemos? La Constitución Nacional y tenemos los tratados. Y tenemos los convenios de la OIT, que por lo menos tienen jerarquía superior a las leyes lo que están ratificados, ¿está? Entonces, es una herramienta, y hoy, digamos, donde el campo del derecho social, el derecho al trabajo y el derecho social ha ido ensanchándose cada vez más, buscando respuestas que muchas veces no se encuentran en los poderes judiciales de acuerdo a los tiempos que corren. Es importante acudir a estos instrumentos internacionales. No para decir que los leímos, porque ¿no? Muchas veces pasa que nos floreamos con instrumentos internacionales que, digamos, la aplicabilidad a la cuestión es bastante insensata. No me distraigo. Iba a decir, incluso hay jueces que no voy a dar el nombre de los jueces, pero sí hay jueces que toman convenios de la OIT que no han sido ratificados por la Argentina y haciendo una interpretación, una cabriola interpretativa en el aire, dicen esto se aplica. Yo soy talibán, pero no, a tanto no me animo. Probemos con lo que sí ha ratificado nuestro país, y entre ellos el convenio 155 y el protocolo 155 de la OIT. ¿Para qué esto? Porque ahí sí hay una definición de enfermedad que es mucho más conglobante, digamos, y no sé si existe la palabra, pero que congloba muchas más situaciones que la que da el artículo 6. Dice algo así como, se lo leo, bueno, no, esto ya no me acuerdo. Por enfermedad profesional se entiende toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Digamos, es lo suficientemente amplia como para poder reparar, poder primero aprender dentro de la norma y, naturalmente, poder reparar, ¿no es cierto? Entonces, este convenio está ratificado por nuestro país. Puede plantearse la inconvencionalidad, no ya la inconstitucionalidad, sino la inconvencionalidad del 6.2, creo que es de las enfermedades profesionales, a través directamente de lo que dice el convenio 155 y el protocolo 155
que dan esta definición mucho más ancha, digamos, que ensancha bastante más la frontera. Bien, entonces, ya con esto si queremos hacemos una... ¿Cómo venimos de tiempo? No sé. Al que se duerma lo entiendo. Yo no. Finalizo brevemente. ¿Cuándo sirven los sistemas especiales o cuál es la utilidad de los sistemas especiales? Cuando ensancha las posibilidades de acceder a la cobertura, ya sea a la reparación. No hablamos de prevención porque en la Argentina hablar de prevención es prácticamente un pecado. Es decir, la ley de riesgo no tiene una ley complementaria de prevención. Hay un proyecto dando vuelta que lo escucho en cada congreso al que voy. A alguien se le ocurre hablar de prevención, pero lo cierto es que nunca sale por distintos motivos. Entonces hablamos de las secuelas de esto, que lamentablemente es cómo reparamos el daño causado, ¿no? Entonces, ¿cuándo se justifican? Cuando ensanchan las posibilidades de acceder al resarcimiento y cuando presumen relaciones causales. Cuando facilita la prueba, ¿no? La vieja 9688 con su pequeño listado de enfermedades profesionales. El resto también, había que probarlo, pero tranquilamente podían incorporarse a la cobertura. Pequeño listado de enfermedades donde la relación causal es prácticamente obvia, no había posibilidad de salirse de ahí. Dos ejemplos y con esto termino. El saturnismo, de la 9688, que el saturnismo es la contaminación con plomo. Entonces, la contaminación con plomo y la industria gráfica. Acuérdense que los obreros, digamos, anarquistas de la época, muchos de ellos venían que vinieron a nuestro país, trabajaban en la gráfica, en panadería y demás, pero digo, en la gráfica tenía un fuerte auge en su momento. Entonces la contaminación con plomo era prácticamente evidente. Y después, en otro caso, la brucelosis, que es la contaminación con una bacteria que tiene la carne. No come nadie carne, pues yo, que soy hipocondríaco, no sé por qué hablo de estos temas, una cosa que trato con el terapeuta y él tampoco ha sabido decirme, pero la brucelosis que es una bacteria que tiene la carne cruda, la carne caliente, recién faenada, y los trabajadores de la carne, ¿no? Lo preveía para ahí, no para otros. Hace poco un amigo que es abogado de Atilra, del sindicato de la industria láctea, me decía que siempre fue una de las reivindicaciones que no pudo lograr Atilra de incorporarlas en la industria láctea, digamos, estaba solamente prevista para la industria cárnica. Pero bueno, lo que justifica la existencia de un régimen especial es esto, la posibilidad de ensanchar la hipótesis de cobertura y la facilitación de la prueba. ¿Está? Si después de la pausa no vuelven, lo entiendo claramente. Así que muchas gracias.
Hola, ahí estamos. Bueno, sí, recibí una comunicación formal del Consejo de Contadores declarándome persona no grata, ya me lo dijeron varios, así que, bueno. Ahora sí, el tema por el que todos vinieron, que es la naturaleza jurídica de la Ley de Riesgo de Trabajo y el daño punitivo. Yo sé que esto, hay varios, quedó el 10% del auditorio quedó. No, vamos a hacerlo un poquito entretenido, creo, o no tan aburrido por lo menos. ¿Cuál es la idea que subyace en todo este encuentro, digamos, que estamos teniendo? Ensanchar la hipótesis de responsabilidad, ensanchar la cobertura muchas veces mezquina de la ley de riesgo. Entonces, cuando tenemos que abordar algún instituto, en este caso particular, el artículo 6 o la propia ley de riesgo, y queremos realizar algún movimiento expansivo, como llaman algunos, ese movimiento expansivo no puede quedar librado al azar, no puede quedar librado al capricho o al arbitrio del intérprete. Alguna regla, alguna pauta jurídica mínima tenemos que tratar de encontrar para poder traerle y que tenga o que guarde alguna coherencia jurídica con lo que queremos hacer. Para enfocar más aún la cuestión, digamos, agarremos un instituto cualquiera, agarremos las vacaciones, agarremos la remuneración y tratemos de dividirla o de llevarla a hacer el ejercicio de si ese instituto responde aisladamente a todo el resto del ordenamiento jurídico o si por el contrario responde a un conglomerado, un conjunto que está por encima y que lo puede aprender dentro de su estructura normativa, ¿no? Si las vacaciones o las remuneraciones podemos irnos hacia la ley de contrato de trabajo y podemos irnos incluso hasta la Constitución Nacional o, como hablábamos antes, a los convenios internacionales, ¿no? Podemos ir buscando para arriba. O lo mismo pasa con los contratos, digamos, con algún contrato en particular. El tema es cuando tenemos un instituto que en sí mismo es tan cerrado, es tan pequeño, o su definición es tan acotada, que no podemos movernos de ese corset. Tal cual lo que pasa con las enfermedades profesionales, al punto tal de que ni siquiera tiene una conceptualización, sino que la doctrina se ha roto los sesos tratando de explicar qué es una enfermedad profesional. En los términos de la ley de riesgo, enfermedad profesional es la que está en el baremo. No más, no menos. ¿A qué responde? Bueno, no sabemos a qué responde. Responde a lo que quiso hacer el legislador del año 95, del 96 en realidad lo haremos con esto. Entonces, para efectuar este movimiento expansivo, ¿hacia dónde vamos a ir? Hacia la naturaleza jurídica y tratar de engancharlo por ahí, ¿no? En materia de riesgo del trabajo se han ensayado tres teorías. La primera, la que vino con la propia norma, recién hablábamos con Roberto, creo que la 27348 lo reafirma, yo no me acuerdo, pero sí que la 24557. Y en esto hago alguna analogía sin tratar de que me acusen de nada, digo, pues no, pero en el sentido de la ley de riesgo de trabajo se adelantó en esto 30 años al Código Civil y Comercial, porque fue la primera que se autopercibió, no su sexo, porque la ley no tiene sexo, pero se autopercibió de la seguridad social, como un subsistema de la seguridad social. La ley no fue presentada en esa comida que les conté, entre otras cosas la presentaron como un subsistema de la seguridad social. Lo cierto es que la ley es del 95 y en el 93 o en el 94 se sanciona previamente la ley de administradora de fondos, jubilaciones y pensiones que terceriza la gestión de los fondos previsionales, ¿no? A eso le faltaba otra pata, que era la gestión, si esto era un subsistema de la seguridad social, le faltaba un complemento y hace aparición en escena la aseguradora de riesgo del trabajo, con sus particularidades, es decir, es una sociedad de derecho privado con fines de lucro, generalmente, diría que prácticamente todas, con la forma de la sociedad anónima, que gerencia las prestaciones de salud de los trabajadores accidentados o enfermos, ¿no? Esto es una descripción tal cual lo dice la ley, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que hace su aparición en escena para complementar a la ley de AFJP las ART. Entonces, lo que no es conciliable, y no es conciliable desde el punto de vista jurídico, es cómo una sociedad privada con fines de lucro, en la forma de una sociedad anónima, puede emparentarse con la seguridad social.
¿Dónde está el punto de contacto? Bueno, es una incógnita, como lo es muchas cosas de la ley de riesgo. Yo siempre que miro la ley de riesgo veo un Shenga. Muchos conocen el Shenga, lo veían a Sofovich, no, la manzana, el Shenga, no me digan que no. Pero digo, le empiezan a sacar piezas, la primera de ellas probablemente haya sido Aquino, y en algún momento cuando está tambaleando viene Sofovich, o venía Sofovich con las uñas nacaradas que se pintaba, él lo acomodaba un poquito y, bueno, y seguía viaje. Digamos que fueron todas las reformas que tuvo la ley de riesgo de trabajo. ¿Por qué terminé con Sofovich? No sé, espera, en fin. Decía, ¿para qué esto de la naturaleza jurídica? Para ver cómo lo vamos a emparentar después con los daños punitivos. Segunda teoría, que fue la que mayor predicamento tuvo la doctrina nacional, que es la que enarbolaba Mario Ackerman, ¿no? Esta de la responsabilidad individual del empleador con seguro obligatorio. Si bien permeó durante mucho tiempo, y esta fue prácticamente, digamos que la naturaleza jurídica la que menos discutida fue, yo creo que hay que hacerle algunos pequeños ajustes. Para mí es más una descripción de un sistema que una naturaleza jurídica, ¿no? Porque además la ley de riesgo tiene la particularidad de presentarnos a un responsable no dañador. Un responsable no dañador, es decir, la RT que aparece como el sujeto llamado a responder, pero que no tuvo, estamos hablando siempre de la acción especial, yo no me he movido nunca dentro de los márgenes del sistema, ¿no? Si no es que le estoy imputando responsabilidad por el derecho común, estoy dentro del sistema. Y la llama a reparar en carácter originario, directo y exclusivo, es decir, el empleador no aparece. Por eso se dice, y en esto yo comparto, es un sistema, esto en términos jurídicos, de irresponsabilidad del empleador. Al empleador lo convierte en irresponsable jurídico, no ético, no le hacemos no hacemos un juicio de valor de esto, sino que el empleador queda fuera y aparece a responder la aseguradora de riesgo. ¿Está? Entonces, si esto fuera distinto, si fuera responsabilidad individual del empleador con seguro obligatorio, sería como los accidentes de tránsito, donde tenemos el responsable, es decir, el conductor, y yuxtapuesto tenemos a la compañía de seguro, ¿no? Y eventualmente al dueño o guardián del vehículo que se trate. Y que responden los tres solidariamente. Ahí sí esto podría ser, pero acá quien aparece es la aseguradora de riesgo. Y lo hace con carácter exclusivo, directo, al punto tal que en la acción de daño y perjuicio de un accidente de tránsito no tenemos acción directa contra la compañía de seguro. Acá sí. Entonces, para mí es una teoría que habría que hacerle algún retoque. No es que estoy diciendo no sirve, claramente. Primero, no soy quien para decir que no sirve, porque además es la teoría que la doctrina nacional ha adoptado prácticamente como naturaleza jurídica. Pero sí me parece que no da del todo, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, no da la respuesta adecuada que nosotros necesitamos. Y por último, que es la teoría con la que por ahí coincido un poco más, que es la que viene predicando antes en soledad durante mucho tiempo y después fue haciendo eco la doctrina, que es la de Daniel Machado, que dice que a todo esto, a toda la ley de riesgo de trabajo, tenemos que leerla en clave de seguro mercantil, ¿eh? Como un seguro mercantil más, ¿no es cierto?, con sus particularidades. Lo hablábamos recién, estaba Roberto y estaba con alguien más, y hablábamos de el artículo 28 de la ley de riesgo. El artículo 28 es inconciliable con la lógica del seguro, ¿no? Eso claramente, es decir, ese empleador, ese RT que tiene que responder por un empleador que no estaba asegurado, o peor, que ni siquiera tenía registrado al trabajador, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista del seguro, si bien algún autor de seguro probablemente me revolee con algo, es probablemente incompatible. Pero por la propia lógica de lo que está asegurando esta ley de riesgo. Es decir, lo vemos en clave de seguro mercantil, pero no podemos desatender las particularidades de lo que asegura. No está asegurando inmuebles o no está asegurando rodado, un automóvil. Está asegurando personas y la salud de las personas, ¿no?
y de una persona que, como ya dijimos, no solo es hiposuficiente, no solo merece una tutela constitucional diferenciada, preferencial, sino que además se encuentra enfermo o accidentado, ¿no? ¿Para qué leerlo en clave de seguros? Porque hasta acá venimos bárbaros, pero digo, ¿para qué leerlo en clave de seguro? Justamente para... Empecé por la naturaleza jurídica. Y les dije que para ensanchar la hipótesis de cobertura, o ensancharlo hacia institutos que nos permitan dar respuesta a lo que la norma no tiene, teníamos que apelar a la naturaleza jurídica. De ahí los daños punitivos. ¿Cómo hacemos para traer los daños punitivos al derecho del trabajo? Pues los daños punitivos no están previstos ni en la ley de contrato ni en la ley de riesgos, y no estoy hablando de derecho común. Estamos siempre dentro de la órbita del sistema. Si esto lo leemos en clave de seguro mercantil, si entendemos que la naturaleza jurídica de la ley de riesgos obedece a los seguros mercantiles, bueno, ahí sí, la ley de defensa del consumidor la podemos traer y la podemos hacer jugar en la medida en que el trabajador es un usuario indirecto de esa relación que existe entre la RT y el empleador. Desde mi punto de vista, solo así es explicable, porque no podemos traer institutos sin ton ni son y aplicarlo porque nos gustan más o menos. Muchas veces lo hacemos, digamos, ¿no? Pero digo, para que esto guarde alguna mínima coherencia jurídica, me parece que hay que tratar de explorar por lo menos esta explicación, que por ahí si se la hacemos a algún juez, a Roberto no, porque Roberto la va a leer, pero digo, si a alguien se le pone a hablar a algún juez de la naturaleza jurídica, no, nos tiran piedra y no. Pero no, digo, en general, ensayar esta explicación para tratar de poder traer la ley de defensa del consumidor, que desde mi punto de vista es el nuevo derecho al trabajo. Los institutos que tiene la ley de defensa del consumidor, incluso la órbita del derecho privado, son tan o más protectorios que los que ideó la ley de contrato de trabajo. Entonces me parece sumamente interesante hacerlos jugar, poderlos traer. La otra cuestión es en qué caso los vamos a traer, ¿no? Y acá es donde entran los daños punitivos y las características propias de los daños punitivos. Los daños punitivos en realidad tienen bastante poco que ver con nuestra tradición jurídica, con la tradición jurídica argentina y con la tradición jurídica continental europea. Esto es como una clase de primer año de Derecho continental europea, ¿no? Pero lo cierto es que se originan en Inglaterra y en el siglo XIX en Estados Unidos producen, todos hemos visto las películas donde aplican los punitive damages, y termina todo, y bueno, donde aplican a las compañías petroleras que han causado daños ambientales y demás, aplican los daños punitivos. En Estados Unidos, donde decididamente tienen su auge y desde donde los sistemas jurídicos continentales europeos acudieron para ver de qué se trataba esto. Básicamente tienen dos funciones, o a grandes rasgos. Tienen una función estrictamente sancionatoria, punitoria, pero también tienen una función disuasiva. Esto es como lo que era en el derecho penal, las teorías de la pena y la prevención general, ¿no es cierto? No solo aplico la pena, sino que además la finalidad de esa pena es disuadir al resto de que no vuelva a cometer este hecho aberrante a la norma, aberrante al ordenamiento jurídico, ¿está? Por eso es que tiene sus propias particularidades. Los daños punitivos tienen sus propias particularidades partiendo de esta lógica, ¿no? Es decir, que tengan presente que tiene casi una doble función. Entonces hay que ser cuidadoso al momento de aplicarlo. Una de las características primordiales es que los daños punitivos son accesorios a la indemnización principal, ¿no? Son un plus, o sea, son un adicional a la indemnización principal. No hay acción para reclamar los daños punitivos en sí mismos. No tenemos la posibilidad de reclamar solamente los daños punitivos, sino que justamente lo que hacen es complementar la indemnización, complementar adicionalmente esa indemnización que se le dio al sujeto, al trabajador o a la trabajadora o al usuario o al consumidor. También, por esto mismo, son estrictamente excepcionales. No en todos los casos, no en cualquier caso puede darse la particularidad de aplicar los daños punitivos. Esto me parece que es bastante gráfico porque define, los daños punitivos no miran a la víctima. No es como la indemnización que está
digamos, con un ojo tratando de ver cómo repara lo que le pasó a la víctima, sino que lo que está mirando es al victimario. Lo sanciona, pone el eje de la sanción, la pone en el victimario y mira al victimario para disuadirlo de que vuelva a cometerlo, ¿cierto? Esta es la diferencia fundamental con la indemnización. No le repara a la persona, sino que lo que quiere es sancionar a quien causó el daño, ¿no? Como dije, bueno, son de interpretación restrictiva, como dije, porque responde al carácter punitivo de la figura. Y lo otro que persigue los daños punitivos es desaconsejar la ecuación económica que permite seguir dañando porque es más barato dañar que reparar, ¿no? Y esto es fundamental a la hora de evaluarlo. Si nosotros, muchas veces, no sé si es válida la analogía, pero sí creo que sirve como ejemplo por ahí, lo que pasa en los despidos discriminatorios. Que el despido discriminatorio, cuando se sanciona, es decir, cuando se sanciona como pena, digamos, ¿no? Para sancionar el despido discriminatorio, muchas veces queda esta cuestión de ver que la sanción indemnizatoria que se le imponga sea lo suficientemente alta para disuadir a ese empleador o a esa empresa de que se vuelva a cometer ese daño. Bueno, esto es lo que pasa en los daños punitivos. Como dije, acuérdense que se mira al victimario, está mirando, está con los dos ojos puestos, pone la mira directamente en el victimario. Y lo que trata de impedir es que la conducta disvaliosa para el ordenamiento jurídico se vuelva a repetir. De ahí que, como vamos a ver ahora, haya en materia de cuando se tarifan los rubros indemnizatorios, haya de todo, ¿no? Pero sobre todo en los que han ido por la acción civil, haya rubros que sean sustancialmente altos. Yo traje 3 fallos, 2 son de la provincia de Entre Ríos y 1 es de Rosario. Hay el primero que me interesa destacarlo, porque también un poco todas las argumentaciones que vamos haciendo, todo lo que vamos viendo, se entremezcla en alguno de estos precedentes, lo que a mí me exime de cierta responsabilidad, es decir, no soy un loco que vengo a decir esto, sino que alguien aparte de mí lo dijo. Primer fallo, insisto, después se lo paso, Leiva con Yapser, de la Sala 2 de la Cámara de Paraná. Este fallo está muy bien porque aplica los daños punitivos, lo aplica por ausencia de recalificación laboral. El trabajador había exigido, perdón, el peritaje, el trabajador no había exigido, creo que se incorpora después en la expresión de agravios, me parece. Pero había exigido que se lo recalifique profesionalmente. La RT no llevó adelante ninguna actividad para recalificarlo. Entonces se lo termina condenando por daño punitivo por ausencia de recalificación laboral. Pero ¿qué dice el vocal Federic, que es el que comanda el primer voto y el que hace la mayoría? Dice, yo le voy a dar los daños punitivos. Y se los voy a dar porque hay doctrina superior, doctrina de la sala laboral que es casatoria. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Y deja salvo la opinión. ¿Y por qué la deja salvo? Dice, estamos dentro de la órbita de la ley de riesgo, que tiene como particularidad ser tarifada, ser angosta, pero facilitar la prueba, ¿tá? Entonces, no está previsto dentro del ordenamiento que apliquemos los daños punitivos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no corresponde. Ahora, hay doctrina casatoria de la sala, que eso se lo dejo para después, pues si no se van, digamos, ya les voy a decir cuál es la doctrina casatoria de la sala, lo aplica apelando al criterio de la obligatoriedad de ese fallo, pero deja a salvo su disidencia. Que yo creo que está bien. Está bien desde qué punto de vista, como para entroncar lo que vengo hablando de la naturaleza jurídica. Si uno no lo mira desde la óptica del seguro, y la verdad que es bastante difícil traer los daños punitivos, traer la ley de defensa del consumidor, no tenemos forma en el marco de la acción especial de la ley de riesgo, ¿no? Como vamos a ver ahora, si esto fuera por la acción de derecho común, bueno, la historia cambia. Segundo fallo, un fallo del Juzgado Laboral número 10 de Rosario, con voto de la doctora Paula Calace Vigo. Se llama Di Marco contra Galeno RT. Tiene la particularidad de que es una acción civil, pero contra la RT. No contra el empleador, sino únicamente contra la RT. Reclama, en primer lugar, la reparación integral y luego, en carácter subsidiario, la indemnización de la ley de riesgo.
En este caso en particular, un caso, digamos, que los hechos fueron bastante complicados, lo cierto es que la RT se desentendió por completo de un trabajador con incapacidad altísima, no le dieron prestaciones, no tuvo prestaciones médicas, hubo que hacer una serie de medidas cautelares y de incidentes para que le dieran cobertura la cobertura terapéutica, la cobertura de salud de la ley de riesgo. Lo que hace la jueza es decir, claramente acá corresponden los daños punitivos, porque lo que pretendo con esta sentencia es que Galeno no vuelva a tener esta actitud desaprensiva respecto de la salud de la víctima. ¿Está? Ahora, al momento de encuadrarlo, dice, con lo único que no coincido con el planteo que le había hecho el actor, el abogado del actor, es la de encuadrarlo dentro del daño punitivo. Le voy a dar lo del daño punitivo, pero lo voy a calificar en la figura de los daños disuasivos, el mandato de daño disuasivo que tiene el Código Civil. Y no es menor la diferencia, ¿no? Acá sí hace lugar a la acción de reparación integral por el derecho común, ¿no es cierto? Y aplica, porque tenía a disposición, todo el Código Civil. Entonces lo que hace es tomar el instituto que mejor cuadraba y lo aplicó, ¿no? Insisto, por eso es que es interesante, o por lo menos desde la argumentación jurídica, saber a qué naturaleza jurídica de la ley de riesgo estamos adscribiendo, con D, digamos, ¿no? Adscribiendo a cuál nos parece que corresponde. En ese fallo, es un fallo no tan viejo, el rubro, voy a tratar de memoria hacerlo, pero la indemnización por todos los rubros, estrictamente por los daños en realidad, por los daños a la persona del trabajador, fue de algo de 25 millones de pesos, como daño material. Como daño extrapatrimonial, digamos daño moral y todos los otros daños no comprendidos en el patrimonial, fijó 9 millones de pesos. Y como daño punitivo o como mandato disuasivo fijó también 9 millones de pesos. ¿Está? O sea, una sanción lo suficientemente gravosa como para que esta conducta no se vuelva a repetir. Y ahora sí, este fallo que les decía de la Sala del Trabajo, Romero Ricardo Martín con consolidar. Un fallo relativamente, o no tan nuevo, digamos, un fallo de 2015. Un fallo de 2015. Romero Ricardo con consolidar. También en el marco de una acción sistémica. Acá el trabajador demanda las prestaciones del sistema, de dineraria y la cobertura médica. La RT rechaza y durante el trámite del juicio, una vez creo que ya estaba el peritaje médico realizado y establecía que debían recalificar a ese trabajador, el abogado del actor, muy rápido de reflejo, intima a que lo recalifiquen profesionalmente. La RT le dice que bueno, que vamos a ver, que no, con una respuesta bastante evasiva y disuasoria de la intimación. Y llega a la Sala del Trabajo y dice que de ninguna manera ese acto disvalioso que había tenido, además de haber sido intimado y de no haber respondido, ese acto era punible, digamos. Entonces sanciona con daño punitivo, multa civil le llama, no me acuerdo si estrictamente lo llama como daño punitivo, pero básicamente lo mismo a los fines de la indemnización. También por ausencia de recalificación laboral. Hace la explicitación de cuál era el perjuicio que había sufrido ese trabajador por su falta de recalificación y termina condenándolo por un 10% de la indemnización del capital. ¿Tá? Vemos la diferencia que hay entre el que le acabo de contar recién de Rosario en el marco de la acción civil, que fueron casi 9 millones de pesos del año 2018, y el 10% de una indemnización en el marco de la acción sistémica. Lo que me parece bien de esta sentencia es la incorporación del daño punitivo. Esto, hasta donde sé, es doctrina obligatoria porque es casatoria de la sentencia de Cámara. Lo que me parece que le falta es esto que estamos hablando, la vuelta de tuerca argumental para ver por qué ventana entra el daño punitivo, ¿no? Así que, sí. ¿Lo puede llegar a introducir en el transcurso del juicio? ¿O tiene que introducírselo en el inicio del juicio con el escrito de promocional? No me quedó claro esa parte. He visto las dos cosas. Es decir, en lo que hace durante el juicio, en este fallo que estoy comentando ahora, es intimarlo a que recalifique. Una vez
hecho el peritaje médico. Pues el peritaje médico decía, recalificación amerita. Entonces, intima a que recalifique, ¿no? El primero que cité, creo que va en la expresión de agravio, directamente habla del daño punitivo. ¿Está? Pero digo, tengámoslo, por ahí lo que se hace es, se lo funda al principio y una vez que tengamos el peritaje médico que confirma, ahí sí podemos intimar. ¿No es cierto? Ahí el incumplimiento es evidente. ¿Qué pasa muchas veces? Vienen de comisión médica, vienen expedientes donde le dan el alta médica sin incapacidad y naturalmente no amerita la recalificación si no tienen incapacidad. Entonces no tenemos ninguna herramienta de juicio como para intimar a la recalificación con un alta sin incapacidad. Sí. Sería disponer la recalificación, una obligación de hacer bajo procedimientos abstraentes fuertes, digamos. O sea, que las abstraentes funcionen justamente como mecanismo de doblegar la voluntad, digamos, incumplidora del condenado. Eso lo dice el fallo Leiva. Tal cual lo que vos estás diciendo, tal cual lo que estás diciendo, dice Guillermo Federica en Leiva. Dice, yo no participo de los daños punitivos, no son aplicables, lo que hay que hacer es recalificarlo y si no lo recalifican, abstrainte. Tal cual lo estás diciendo, exactamente así. Sí, sí, totalmente. Es otra posibilidad. Sí, sí, claramente. Sí. El dolo, ¿verdad? Es una conducta dolosa. No lo recalifico porque no. Porque no pueda, no tenga lugar para recalificarlo. Pero ahí está la ley de contrato de trabajo. Yo estoy en la ley de riesgo, ¿no? Es decir, no es al empleador, sino es al RT. Mire, inicia el proceso de recalificación laboral, que está además arreglado por un decreto del año 2003, cuya lectura no recomiendo. No recomiendo. No, pero digo, está arreglado. El otro sí es un aspecto vinculado a la ley de contrato de trabajo. Pero acá lo que le estamos diciendo es, recalifíqueme porque si no, no puedo seguir adelante. ¿Qué le presento a mi empleador? El caso más común que se da es el tema de la falta de colaboración de las RT cuando hay que hacer los estudios periciales, que normalmente ordena el médico, ordena una serie de estudios complementarios que son a cargo de la RT. Se presenta un presupuesto correspondiente y las RT lo que hacen, varias RT no depositan el dinero. Frente a eso no se puede llevar adelante los estudios y por ende se para el expediente. Esas actitudes omisivas se aplican acá con la aplicación de las pruebas, tiempo bien, como se las tiene como presunciones en contra, claro, etc. Podría acabar también en esta figura. Podría acabar, sí. A ver, esto como siempre decimos en cuanto lugar nos encontramos. Si no hay abogado que planteen, no hay jueces que resuelvan. Entonces, naturalmente tenemos que... ¿Cuál es el objeto de estos encuentros, de esta charla? Tratar de aportar lo único que nos llevamos de acá, o de lo muy poco, el resto creo que lo sabemos, o por lo menos alguna idea tenemos, pero llevarnos disparadores para pensar en determinadas cosas que por ahí no vimos, ¿no? Entonces creo que para esto sirve un poco. Son disparadores. Después, bueno, vamos afinando la mira y ahí cuando afinamos la mira... Y muchas veces encontramos jueces que receptan nuestro planteo, porque también seamos justos, ¿no? Es que ni los contadores ni los jueces no nos peleamos con todo, digamos, ¿no? Con alguien tenemos que más o menos hacer buenas migas, pero claramente, si no planteamos esto y no argumentamos, si no guarda cierta coherencia argumental, sí, después nos quejamos entre nosotros, digamos, ¿no? Decir, che, no nos dan bola con nada. ¿Sí? ¿Jugaste al 15-6? No, y bueno, macho, no te lo vas a ganar probablemente, ¿no? En fin, digo, como para ir terminando y abrimos a preguntas, a vituperios y a todo lo que quieran decirme. Decir que, digamos, que esto que es una construcción argumental, digamos, que esto que hemos estado charlando acerca de los daños punitivos, sí lo que hay es en materia de defensa del consumidor, hay 3 proyectos legislativos presentados. O sea, la solución para esto es incorporarlo dentro de la norma, ¿no? Como esto no está incorporado dentro de la norma, hacemos todo este giro argumental para tratar de ensanchar la hipótesis tanto de responsabilidad como la hipótesis de cobertura y de reparación. Decía, hay 3 proyectos legislativos que andan dando vuelta, digamos, de acuerdo al año político que nos toca transitar, va a ser prácticamente imposible que esto se apruebe, que lo que tienden es a modificar el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor para dejar expresamente establecido qué pasa con los terceros que, si bien no contratan, son usuarios indirectos de la relación de consumo, ¿está?
¿Para qué esto? Porque ahí no quedan dudas. Nosotros estamos hablando de un sistema muy particular, como decía, esto del responsable no dañador, que además no contrata con digamos, el asegurado, es el trabajador de manera indirecta, quien contrata es el empleador. Entonces, ¿cuál es la posición jurídica del trabajador frente a ese contrato que se celebra entre la ART y el empleador? Bueno, por ahí lo que puede hacer esta norma es esclarecer un poquito más en materia de derecho del consumo. Así que bueno, esto ha sido todo. Creo que lo de la naturaleza jurídica lo sorteé bastante bien. Quedo a disposición, les agradezco mucho la atención y quedo a disposición de ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? El doctor está disponible. Para que te alcance. Mi mujer es contadora, así que después vamos a hablar. No. No, lo que te quiero hacer una pregunta es, hablando de la naturaleza jurídica, digamos, de la ley de riesgos, y al traer, digamos, la cuestión mercantil, la defensa del consumidor, si solamente podemos traer daño punitivo o podemos traer, por ejemplo, el plazo de prescripción. No, claramente lo que yo me traté de ceñirme a este tema porque era sobre lo que quería hablar para no expandirlo tanto que no se entendiera nada. Se entendió poco para que no se entendiera menos todavía. Pero digo, ahora, si nosotros creemos que esto participa de ese conjunto, bueno, todos los institutos que están dentro de la norma pueden venir. Pero hay que explicarlo y hay que plantearlo, ¿no? Es decir, traer esto de la galera y decir, mire, aplíqueme el plazo de prescripción que tiene el Código Civil y Comercial o que tiene, no sé, en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, pero tenemos que facilitarle también al intérprete la lectura que queremos darle, ¿no? Por eso yo siempre insisto, incluso me pasa, tengo amigos que se ríen a veces con las demandas, sobre todo en materia de enfermedades profesionales. Pero digo, a ver, el juez va a conocer, sabe que lo que le estamos diciendo es que ese trabajador o esa trabajadora se accidentó o se enfermó haciendo determinada tarea. Ahora, ¿qué nos cuesta decirle? Y esto es bastante gráfico. ¿Cómo trapeamos un piso? Todos sabemos, sí, trapeamos un piso. No, pero yo siempre recomiendo la lectura de un cuento de Cortázar que se llama, tiene dos Cortázar. Uno es el de que sube los escalones y va narrando paso a paso cómo sube, instrucciones para subir una escalera. Y el otro es para darle cuerda a un reloj. Cuando nosotros ponemos en palabra cómo se trapea un piso y cuáles son las partes del cuerpo que intervienen en la mecánica, y eso lo multiplicamos por determinada cantidad de veces, por determinada cantidad de horas, por determinada cantidad de días, por toda la antigüedad laboral, y bueno, la cosa cambia. Si no es lo mismo hacerlo 5 veces que hacerlo millones de veces. El clic del mouse, así se va a lesionar con bueno, pónganse a hacerlo durante 30 millones de veces y vamos a ver qué pasa, ¿no? Como nosotros, que dentro de poco vamos a tener una mano atrofiada y de todo este tipo de cosas. Pero de las nuevas patologías vinculadas a esto, el túnel carpiano. Es decir, hoy prácticamente no hay abogado que no le duela las cervicales o no le duela la mano de tanto darle el clic. Bueno, esto no cuesta, me perdí con lo que estaba diciendo, pero digo, volviendo, facilitémosle al intérprete cuál es nuestra postura y qué es lo que queremos decir. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Vos nombraste ahí en uno de los fallos la forma en que mensuró, creo que era el fallo de Rosario, creo que había citado, que había establecido en un 10% el valor del daño punitivo. ¿Conocés otras formas de mensura de ese daño? ¿O es únicamente ese fallo es de la Sala Laboral del Superior Tribunal, el del 10%. En el caso de la acción civil, este fallo de Calace Vigo de Rosario, lo tasó lo mismo que tasó el daño extrapatrimonial. Esa fue la fórmula, atendiendo a los criterios particulares de cada causa. Lo cierto es que los hechos en ese caso particular era un trabajador con incapacidad alta y que el RTS había desentendido por completo, ¿no es cierto?
y lo tasa no es que aplique una fórmula matemática ni nada de eso, no lo determina. Dice, voy a aplicar lo mismo que apliqué para el daño extrapatrimonial. Obviamente no hay una fórmula, digamos, para tasar el daño punitivo. ¿Alguien más? Última cuestión, ya esto como relajado, ya la parte de como que estuviéramos tomando un café que vamos a hacer próximamente. Siempre el mensaje que trato de dejar es que no normalicemos la actividad de las comisiones médicas. Las comisiones médicas son una rara avis en todo esto. Y a todo por una cuestión por ahí de simpleza y sobre todo por la premura que tienen muchos de nuestros clientes a la hora de percibir la indemnización. Eso va de suyo, creo que prácticamente está de más decirlo. Pero bueno, lo digo igual. Pero no creamos que las comisiones médicas son la solución. Las comisiones médicas son el problema. Porque nada de esto, imagínense planteándole esto, y ahora me peleo con los médicos, digamos, vamos por todo, ya que estamos, vamos por todo. No, pero en serio, no. Sin ánimo de ofender a ningún otro colectivo. Nada de esto puede plantearse seriamente en una comisión médica. E incluso ahora, que es lo que veníamos hablando y sobrevuela cualquier conversación de lo que, digamos, transita los riesgos del trabajo, con la aplicación de CRETAS con IAPSER. La fórmula cambia radicalmente la manera en que veníamos calculando la tarifa. Entonces, ejemplos múltiples, digamos, ¿no? Me tocó hace muy poquito tiempo una sentencia con una incapacidad cercana al 30% de un trabajador, un juicio que la primera manifestación invalidante había sido en 2017. Con tanta mala suerte en 2017 que se accidenta, y esto me acuerdo porque estuve armando el recurso de inaplicabilidad de ley, el tipo se accidenta, un hombre, el 1 de marzo de 2017. Ustedes recuerdan que la ley actual, la 27.348, surge por un decreto de necesidad de urgencia. Se arma un revuelo tremendo en el Congreso y se le da, después pasa por el Congreso y se le aplica, o se le da el nombre de 27.348 en un trámite bastante rápido que tuvo. La ley se sanciona 24 de febrero. Se sanciona el 24 de febrero y entraba a regir a los 8 días de haber sido publicada, digamos, 4 de marzo, creo, no me acuerdo. Sí, el 4 de marzo. Y este hombre se me lesiona el 1 de marzo. ¿No? ¿Qué hacemos con este? Bueno, pero va. Entonces, ¿por qué iba esto? La cuestión concretas. Vos me preguntabas de cómo a veces no incorporamos cosas a la demanda que sí lo podemos incorporar a través de la expresión de agravio. Bueno, CRETAS es un caso clave de esto, porque ni yo planteé la inconstitucionalidad del 669 del 19, el decreto que modifica el método de cálculo, ni la RT dijo nada. Cuando promoví la demanda no dije nada y la otra parte no dijo nada. ¿Está? Mientras transitó la primera instancia, nadie se acordaba de este decreto. Es la realidad, digamos. De hecho, la mayoría de los abogados pedían, los de parte actora pedían la inconstitucionalidad del decreto, no una cosa insólita. Me rechaza la sentencia, rechaza la demanda en primera instancia, voy a Cámara y Cámara hace lugar y condena por el método de la 26773 con tasa agravada. En una argucia, en una cabriola argumentativa, digo, bueno, capaz se equivocaron, porque ya había salido CRETAS, esto fue ahora, antes de venir para acá. Había salido CRETAS y no lo aplican. Entonces, aclaratoria con revocatoria in extremis, con todo el repertorio que existía de recursos, como para ver si encaminábamos la cosa. Y me dice, no, dice la Cámara, CRETAS no se aplica porque el accidente ocurrió, la primera manifestación invalidante, ocurrió vigente la ley 26773. ¿Qué hacemos ahora? No, bueno, claramente. Entonces, ¿qué surge de la doctrina de CRETAS más allá del método de cálculo? Que el artículo 3 del decreto 669 del 19 contiene expresamente la retroactividad. Es retroactiva y lo hace retroactiva a todos los juicios que se encontraran en trámite, sin perjuicio de cuándo había sido la primera manifestación invalidante. ¿No es cierto? Entonces, tengamos esto presente. Aplica a todos los que estén atrás, ¿no? Por lo menos eso es mi interpretación y es lo que dice expresamente porque CRETAS le pasó algo parecido a CRETAS, el pobre CRETAS que todos conocemos. También le pasa, creo que con la vigencia de la ley anterior, fue una cuestión bastante particular. Y lo otro, ya que estamos, digamos, en tren de confesiones,
Recuerdan que la otra gran discusión que había en la provincia de Entre Ríos era cuándo era operativa la ley de adhesión. Ríos de tinta de cuándo era operativa, si no era operativa, qué no era, qué se aplicaba. Bueno, eso fue zanjado por un fallo de la sala laboral que se llamaba Martinelli. Y ese fallo Martinelli dice, no, la fecha que hay que tomar es la fecha de interposición de la demanda, ¿no? Porque había jueces que decían, hay que tomar la fecha del momento del accidente o primer manifestación invalidante. Y otro que decía, no, tomamos la fecha de la promoción del juicio. Bueno, y entonces, entre toda esa divergencia interpretativa, Martinelli resuelve esto y dice, la fecha que hay que tomar es la de interposición de la demanda. Con lo cual estoy diciendo, debería prosperar mi recurso si no me ahorco, pero bueno, eso será materia de... ¿Por qué llegué a esto? No me acuerdo, pero digo, Cretaz con Yapser. Ojo con Cretaz, porque sobre todo en los juicios que son anteriores a 2019, de 2019 e incluso 2020, las indemnizaciones tienden a triplicarse y en casos hasta cuadruplicarse. No voy a decir nada. A ver, Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Bueno, damos por cerrado, doctor. Muchísimas gracias.